a tocar el tema de normativa en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tanto normas nacionales y algunas normas internacionales, ¿no? Sobre todo la ISO 45001, que es la más relevante. Bueno, entonces voy a proceder a compartirles las diapositivas o el curso. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar? Sí, ingeniero, correcto, se puede visualizar. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Muy bien. Bueno, el día de hoy, como les comento, el tema 2, legislación nacional e internacional en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, este tema es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver en seguridad, ¿no? Nacen de las normas, ¿no? Las leyes, los decretos, los reglamentos, resoluciones, manuales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo más importante, no? La legislación nos indica cómo debemos de comportarnos, qué directivas tenemos que tener en cuenta, tenemos que cumplir. Entonces, si nosotros no hacemos caso a lo que dice la ley, entonces definitivamente va a haber una sanción, ¿no? Es como si nosotros hacemos un acto ilícito, por ejemplo, no, no necesariamente nosotros, bueno, una persona, ¿no? Hurta de repente en la calle un celular, está en contra de la ley. Entonces seguramente le va a caer una sanción, una denuncia, va a tener problemas. Casi de forma similar va a suceder si nosotros, tanto como supervisores o como trabajadores o empleadores, no respetamos o no realizamos lo que nos manda la ley, ¿no? En lo que es estrictamente seguridad y salud en el trabajo. Cuando hay alguna fiscalización, una auditoría por parte de las entidades competentes, vamos a ser quizá acreedores a multas, a infracciones, ¿no? Normalmente son multas monetarias, pero cuando las infracciones son muy graves, la multa crece, ¿no? Se hace muy grande y a veces también está una de las sanciones es el cierre del centro de trabajo, ¿no? Por incumplir la normativa, por incumplir lo que es la prevención en seguridad. Entonces, más o menos vamos a ver a grandes rasgos cuáles son esas principales leyes que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como supervisores, como trabajadores o como empleadores, para ver de qué forma se van a aplicar estas leyes en seguridad, estas normas en seguridad, y de qué forma también las podemos implementar. ¿Ok? Entonces, los objetivos para este curso van a ser, ¿no? Desarrollar un conocimiento sobre el alcance y aplicación de las leyes. Vamos a ver el rol del Estado, de los empleadores y de los trabajadores. Esto es muy importante porque estas tres personas, llamémoslos así, tres entes, son los quienes conforman el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Interpretar los requisitos y conocer las obligaciones del empleador. Aquí en este punto, en el punto 4 de conocer las obligaciones del empleador, aquí es donde nosotros estamos como supervisores de seguridad. ¿Por qué? Porque el empleador nos delega responsabilidades a los supervisores, a los ingenieros de seguridad, a los encargados del área de seguridad. Delega parte de esas obligaciones a las personas que conforman esa área. Entonces, conocer las obligaciones del empleador también es conocer las funciones, ¿no? Lo que vimos ayer, algunas funciones, algunas responsabilidades que tiene el supervisor. Entonces, está muy relacionado. Y entre ellas está, pues, justamente el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo. A ver, continuemos. Aquí yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Cuál norma tiene mayor peso, ¿no? ¿Una ley o un decreto? ¿No? ¿Cuál estará más alta en un nivel superior en escala? A ver si pueden ahí participar en el chat. ¿Qué será, qué tendrá prioridad? ¿Una ley, un decreto?
una resolución, a ver lo que estén presentes en la sala, ¿qué opinan sobre esto? ¿Cuál norma tiene mayor peso jurídico? ¿La ley o decreto? Muy bien, Jesús Chora nos dice ley, Elizabeth decreto, Héctor ley, Alejandro un decreto. Vamos a ver un poquito sobre se llama escala jurídica, pirámide jurídica, o también llamado pirámide de Kelsen. Ya, bueno, Kelsen fue un jurista, pues, ¿no? Entonces, él diseñó esta pirámide y, bueno, coloca como, digamos, ley máxima en un país la constitución, ¿no? Bueno, primeramente, si ese país es constitucionalista, ¿no? O sea, se rige por una constitución, ¿no? Hay diferentes tipos de gobierno. Basémonos en nuestro caso, ¿no? En el Perú. Y de repente en la mayoría de países o casi todos los países de Latinoamérica, tienen una constitución y esa va a ser su ley máxima. En la constitución, pues, ¿qué tenemos, no? Derechos de las personas, tenemos cómo se rige el poder ejecutivo, funciones del poder legislativo, las elecciones, cómo se eligen a los representantes, a los congresistas, etcétera. O sea, en la Constitución, en todos sus artículos, más de 206 artículos, en el caso peruano, está todo y cada uno de las cosas que deben suceder, ¿no? Dentro del país. Y entre ellas está también lo que es el tema de seguridad, ¿no? Hay algunos artículos que están referidos a la seguridad, como el artículo 7 o el artículo 26, ¿no? También indica que todo trabajador tiene derecho a la protección. Entonces, la Constitución ocupa el lugar más alto en la escala, en la jerarquía normativa. No hay nada que esté por encima de la Constitución. Ni una ley, ni una resolución, ni un decreto pueden sobrepasar a lo que dice la Constitución. Si en algo hay alguna ley que diga lo contrario a lo que dice algún artículo de la Constitución, simplemente no se hace caso, porque no tiene validez. Por más que sí haya sido publicada esa ley, pero si contraviene a la Constitución, simplemente no tiene validez. Porque eso rápidamente va a ser de fácil entendimiento para los juristas, ¿no? O para quien se encargue de un juez, por ejemplo, de determinar. Rápidamente va a dilucidar de que lo que estipula la ley no es válido, ¿no? Porque lo que dice la Constitución es lo contrario. En segundo lugar está la ley. Entonces, acá tenemos leyes orgánicas y decretos de urgencia. ¿Quiénes dan leyes? El Parlamento, ¿no? En este caso el Congreso. Su función principal es legislar, por eso se le dice eh, poder legislativo, ¿no? Porque legisla leyes, crea leyes. Entonces, debajo de la Constitución ahí tenemos las leyes, todas las leyes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de seguridad y salud en el trabajo, la principal ley, aquí ya le voy adelantando, la ley 29783, ¿no? Ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí entra nuestra famosa ley de seguridad, en este segundo nivel. El Poder Ejecutivo también puede dar leyes mediante decretos de urgencia. En este caso, el Congreso, quien es el encargado de crear o de legislar, le da un poder al Poder Ejecutivo, valga la redundancia, para que pueda también generar leyes, pero se llaman decretos de urgencia. No lleva el nombre explícito de ley, pero tienen el mismo rango, ley o decreto de urgencia. Seguidamente están las resoluciones legislativas, emitidos por el Congreso. También. En cuarto nivel, los decretos supremos, ¿no? Por eso hace rato la preguntita era, ¿no? ¿Cuál tiene mayor peso, ley o decreto? Entonces, viendo la pirámide, vemos que las leyes tienen mayor rango que los decretos, ¿no? Y los decretos son emitidos por el Poder Ejecutivo, sin ningún tipo de autorización. Simplemente los ministerios o la presidencia del Consejo de Ministros pueden emitir decretos, ¿no?
refrendado por el titular, digamos, por algún ministro, por ejemplo, ¿no? Hablemos del sector minero, ahí hay un reglamento que es el Reglamento de Seguridad en Minería. Ese reglamento es un decreto supremo, ¿no? Es el 024. Y está refrendado por el ministro de la época, ¿no? En este caso del 2016. Y claro, tiene que ser publicado en el Diario Oficial del Peruano, como cualquier otra norma, ¿no? Las leyes, resoluciones, todos se publican ahí. Y por último, las resoluciones supremas emitidas por los ministerios. Entonces, esta es nuestra escala, ¿ya? Entonces, en base a esto, se regulan, se ordenan quién tiene mayor peso, a quién debo hacer caso, a quién no, quizá, quién está por encima de quién, ¿ya? Entonces, solamente como un acápite adicional, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley, ¿qué cosas nos indica? ¿Cuál es su principal objetivo? Es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Ese es el objetivo principal de esta ley, promover una cultura de prevención de riesgos, ¿no? Esta ley data del año 2011, es decir, ya tiene más o menos unos 13 años de publicada y ha sido modificada, ¿no? Por ejemplo, algunos artículos de esa ley se tienen que modificar si es que es necesario con otra ley, ¿no? Entonces, una ley se modifica con otra ley, ¿no? No puede ser modificado con un decreto supremo, por ejemplo. Si es una ley, se modifica con una ley. En este caso, la ley 30222. Entonces, se modificaron algunos artículos de la ley, ¿no? Con el tiempo. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Hemos dicho promover una cultura. ¿Pero para qué, no? Para empezar a implementar sistemas de gestión, de seguridad y salud en el trabajo. Tanto en el sector privado, en el sector público, esta ley abarca de forma general todas las instituciones, incluidos comisarías, municipalidades, eh, de repente las Fuerzas Armadas también están aquí incluidas, y trabajadores independientes también, ¿no? Hay muchas personas que trabajan de forma independiente emitiendo recibos por honorarios. Entonces, esas personitas, por ejemplo, normalmente son oficios, también tienen que cumplir la legislación, ¿no? En este caso, esta ley 29783. De acuerdo, hay que también enmarcarlo en las actividades que realiza. Obviamente, una empresa, por ejemplo, ¿no? Una gran empresa que tenga más de 1.000 o 1.500 trabajadores en planilla, va a ser muy diferente a una pequeña o microempresa, ¿no? De repente de menos de 10 trabajadores. Seguramente algunos artículos serán aplicables para la empresa grande y algunos no serán aplicables para la empresa pequeña. Entonces siempre también hay que enmarcar qué es lo que aplica en algún caso en particular, ¿no? Entonces, en esta ley está el Estado, están los empleadores y están los trabajadores y sus organizaciones sindicales. ¿Qué es lo que vimos, no? Aquí en los objetivos. Conocer el rol del Estado, empleador y trabajadores. Tres entes importantes en el sistema de seguridad, ¿no? Nacional. Muy bien. El ámbito de aplicación, bueno, creo que ya lo hemos mencionado. Abarca el sector público, sector privado y trabajador a cuenta propia. Todos los sectores económicos y de servicios. Absolutamente todos. Aquí nadie se salva. Todos están dentro o están en el rango, en el ámbito de aplicación de esta ley de seguridad. Entonces, si antes quizá de la publicación de esta ley, que es del 2011, ya algunos sectores tenían sus propios reglamentos de seguridad, llámese, por ejemplo, el Decreto Supremo 055, ¿no? Si no me equivoco, era del 2010, de energía y minas para el sector minero. Había aparecido con anterioridad a la ley, ¿no? El 29783. Entonces, una vez que aparece esta ley, todos los reglamentos, normas que ya existían
con anterioridad han tenido que adecuarse a los lineamientos de la nueva ley de seguridad, ¿no? Y salud en el trabajo. Bueno, aunque ya no es tan nueva, ¿no? Porque como les comento, ya han pasado 13 años aproximadamente desde su promulgación. Entonces, casi al 100% las leyes anteriores que existían o las normas anteriores que existían a la aprobación de esta ley 29783 están alineadas al contenido de que señala esta ley de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Ahora, esta ley tiene estos principios que son la base fundamental para lo que es la seguridad y salud en el trabajo acá en Perú. ¿No? Son 9 principios que rigen a la ley de seguridad. Estos 9 principios son esenciales para entenderlos, ¿no? O sea, para entender cómo se implementa, por ejemplo, un sistema de gestión de seguridad. En estos principios están todos los artículos de la ley, ¿no? Inclusive se puede asesorar en función a estos principios, ya que es el alma de la ley, ¿no? Entonces, si yo tengo claro a qué se refiere cada uno de estos principios, yo les aseguro que ustedes podrían dar una asesoría buena en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Todos los artículos que están en la ley se basan en estos 9 principios. Tienen algo que ver con estos 9 principios. Entonces, entenderlos, interpretarlos sobre todo, es de suma utilidad. A ver, por ejemplo, ¿no? Si existiera un vacío legal, por ejemplo, entre artículos, se puede recurrir, nosotros podríamos recurrir a estos principios para dilucidar, ¿no? Para encontrar la solución que se busca. Entonces, si de repente algún artículo no es claro de repente no está bien claro, bien definido cuáles son los alcances de uno de los artículos, nosotros podemos venir a estos principios y simplemente con una interpretación adecuada podemos dilucidar nuestra interrogante. Por ejemplo, el principio de prevención, ¿no? Dice que el empleador garantiza que el centro de trabajo tenga las condiciones que protejan la vida y la salud, que era el objetivo de la ley, ¿no? Prevenir, promover una cultura de seguridad en los centros laborales y así evitar accidentes de trabajo. Todos pertenecen a la empresa, ¿no? Nos dice este principio de la prevención, ¿no? Todos los que laboran en una institución, en una empresa, pertenecen a ella, ¿no? Inclusive los que trabajan por recibos por honorarios, practicantes, algunos trabajadores que solo trabajan por días, todos están en orden directa del empleador. Entonces, este principio de prevención aplica para todos, antes, ¿no? Todos tienen que estar ahí incluidos dentro de la prevención, ¿no? Que desarrolla la empresa. Por ejemplo, el, el principio de responsabilidad, ¿no? ¿Qué nos dice? El empleador es el responsable, inclusive luego de la investigación. Si se determina un acto subestándar, el empleador asume las implicaciones económicas, ¿no? La atención en salud, la recuperación, la indemnización, ¿no? Los descansos médicos también, ¿no? Entonces, el empleador es un responsable directo de todo lo que ocurre en materia de seguridad y salud. Ahora, acuérdense, de repente lo han visto en algún sitio, creo que también lo he enmarcado más adelante, pero si quiere podemos adelantarnos un poquito. En esta ley hay una disposición complementaria modificatoria, ¿no? Que es la cuarta. Bueno, ya ha sido modificada justamente por la ley 30222, que era la modificación de la ley 29783. Y acá hay un artículo importante, ¿no? Que es el 168A. Esta disposición modifica este artículo del Código Penal. ¿Y qué dice, no? Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Aquí hay, bueno, bastante letra, pero en resumen, lo que nos dice es que si un empleador no adopta las medidas, ¿no? previstas y pone en peligro
la vida y la salud de sus trabajadores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 4, simplemente por no observar las condiciones de seguridad. Y ahora hay algo mucho peor. Si como consecuencia, ¿no?, de la inobservancia, un trabajador muere, un tercero, o se le produce una lesión grave, esta pena va a ser mayor, ¿no? Va a ser no mayor de 4, pero menor de 8, entre 4 y 8 años, ¿no? En caso de muerte, y no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de lesión grave. Entonces las penas suben. Solamente está excluido de responsabilidad el empleador cuando esta muerte o las lesiones son producto de la inobservancia de las normas de seguridad por parte del trabajador. Pero para eso, pues, se sigue un juicio, ¿no? Entonces, ya con esta ley 29783, se, en el principio de responsabilidad, ahí está enmarcado este tema de las responsabilidades legales, penales, ¿no?, del empleador para con sus trabajadores. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos realizando el asesoramiento, ¿no?, a los empleadores sobre cómo implementar el sistema de gestión y poner las medidas de control para que, no, para que nadie resulte lesionado, porque eso ya va a incurrir en un problema legal, ¿no? Bueno, tenemos el principio de cooperación, ¿no? Acá en cooperación hemos visto acá los tres entes que participan en en la ley, ¿no?, en la seguridad: el Estado, el empleador y los trabajadores. Entonces, se tiene que crear una sinergia entre estos tres entes. Información y capacitación, bueno, sobre todo referido a la participación de los trabajadores. Ah, no, perdón, acá es la capacitación, por ejemplo, los cursos, ¿no? Los cursos de inducción que se les da a los trabajadores al inicio de su contrato, las inducciones específicas en el puesto de trabajo, los demás cursos complementarios, ¿no?, para que el trabajador esté, pues, entrenado para realizar su trabajo de manera segura. Aquí está, ¿no? Lo que es gestión integral: el empleador debe promover que las responsabilidades estén distribuidas en todas las áreas de la empresa. Todos deben integrarse para que la seguridad sea efectiva. Todas las áreas, ¿no? Recursos humanos, logística, mantenimiento, todas las áreas que haya en una empresa tienen que estar cohesionadas. A eso se refiere gestión integral. Igual la atención integral de la salud, ¿no? Si un trabajador se accidenta, el empleador es responsable de los factores económicos, ¿no? Tiene que ver con responsabilidad. Más atención de salud, ¿no? Su recuperación, su rehabilitación, tiene que ser cubierto por el empleador. Y luego el proceso de reinserción, ¿no? Porque no simplemente es que el trabajador se recupere, sino que tiene que volver a su puesto de trabajo, o a un puesto de trabajo en donde de repente los peligros sean menores, o no merezcan muchas situaciones de riesgo para el trabajador, ¿no? Aquí en consulta y participación sí tiene que ver lo que es el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, que lo vamos a ver mañana. Entonces ahí en este principio está el comité, el famoso comité. Primacía de la realidad. Bueno, acá, por ejemplo, ¿no?, cuando hay inspecciones de SUNAFIL, se inspecciona una empresa, ¿no? Y se pregunta, por ejemplo, a las capacitaciones, ¿no? Imagínense, ¿no?, una inspección, viene un fiscalizador y pide de repente algún registro de capacitación, ¿no?, de un trabajador X, digamos. Y el empleador le enseña la capacitación. Ya, el registro está del nombre: felizmente recibió la capacitación. Pero ahora vayamos a la comprobación. El fiscalizador de SUNAFIL, por ejemplo, puede llamar a ese trabajador y hacerle alguna consulta sobre el tema que ha recibido la capacitación, sobre el tema de la capacitación. Imagínense, la política, algo que siempre preguntan, ¿no?, la política de la empresa. ¿Cuáles son tus políticas? ¿Cuáles son tus directivas de la política? Y el trabajador no sabe, no dice nada, se pone nervioso quizá, que puede pasar, que lo sepa, pero se pone nervioso, pero de repente no da ninguna información, ¿no?, coherente.
Entonces, ese registro que indicaba que el trabajador sí recibió capacitación, confrontado con la pregunta que le hizo el fiscalizador al inspector, ¿no? Prima la realidad. Entonces, se prima lo que se ve en el momento. Entonces, para el fiscalizador, indicaría pues que simplemente no ha recibido la capacitación, ¿no? Entonces, ese es el principio de primacía de la realidad. Y bueno, por último, protección basada en las condiciones de trabajo dignas, ¿no? Para las personas. Está relacionado con lo que es prevención. Muy bien. Obligaciones del empleador. Casi todo lo que hemos visto acá tiene que ver con esto, las obligaciones. Y acá solamente he puesto algunas, pero creo que son las más importantes. Garantizar la seguridad, desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección, la evaluación de riesgos, practicar exámenes médicos cada 2 años, garantizar que las elecciones de los representantes se realicen a través de elecciones democráticas, garantizar oportuna capacitación y entrenamiento, ¿no? Entonces, estas obligaciones, acá sacadas del artículo 49 de la ley de seguridad, tienen que ver mucho con esto de los principios. O sea, como les dije en un inicio, todo parte de aquí, de los principios de la ley. Cualquier interpretación que ustedes hagan, de repente de algún artículo, enmárquense en lo que dicen, no de estos 9 principios. Alguno de ellos va, uno o dos quizás, de repente van a estar relacionados con ese artículo. Entonces, a partir de ahí, vamos a poder dilucidar bien a qué se refieren, ¿no? Estos artículos. Obligaciones de los trabajadores, igualmente, ¿no? Si los empleadores tienen obligaciones, definitivamente que los trabajadores también van a tener sus propias obligaciones, que están muy relacionadas con esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si una obligación del empleador es garantizar la seguridad y la salud, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos poner, ¿no? Garantizar la seguridad, ya. Yo le pongo a mi trabajador, primero un área de seguridad, ¿no? Con su jefe, quizá con sus supervisores, para que me, para que lleven la gestión del sistema, para que lleven la gestión del sistema, ¿no? De seguridad y salud. Le pongo a mis trabajadores capacitaciones, que están fuera del área, fuera de las horas del trabajo. Le pongo a mis trabajadores exámenes médicos, ¿ya? Le pongo a mis trabajadores eh, PETs, para que puedan seguir, para que puedan ejecutar su trabajo de la manera segura. Le doy a mis trabajadores EPPs como obligación del empleador. Entonces, ¿cuál será la obligación de los trabajadores? Pues cumplir justamente todos esos lineamientos, los reglamentos, las normas, instructivos, ¿no? Que se elaboran para justamente garantizar la seguridad, ¿no? Por ejemplo, una obligación del empleador es practicar exámenes médicos, ¿no? En este caso es cada 2 años. Antes era cada año, ahora es cada 2 años, de manera obligatoria. Y entonces, relacionado con las obligaciones de los trabajadores, es hacer caso a esto, pues, ¿no? Someterse a los exámenes médicos, que están obligados por norma expresa. Entonces, yo como empleador saco cupo, digamos, en una clínica, ¿no? Para que mis trabajadores vayan y se realicen sus exámenes de ingreso o de repente sus exámenes periódicos. Es obligación del trabajador asistir a estas evaluaciones, ¿no? Porque de lo contrario pueden haber sanciones, ¿no? El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar también a quizá la resolución del contrato del trabajador por no cumplir con las normas de seguridad, ¿no? Establecidas por ley, ¿no? O sea, ni siquiera son caprichos de la empresa, sino la ley manda, entonces es algo todavía un poco más serio. Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad. Entonces, obligación de los trabajadores, reporte de eventos, ¿no? Reporte de accidentes, reporte de incidentes. Muy bien, sigamos. Bueno, aquí también hay algo importante, ¿no? Acá justamente, miren, este DS significa Decreto Supremo, ¿no? Y acá yo he puesto el Decreto Supremo 005-2012, reglamento de la ley
y modificatorios. Ya, miren, acá yo les voy a hacer más o menos una aclaración, ¿no? ¿Qué cosa es esto de reglamento? El reglamento no es nada más que el reglamento nos dice cómo debemos interpretar una ley, ¿no? Te dice cómo hacerlo, cómo hacer esa implementación de la ley. Nosotros tenemos aquí la ley de 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley tiene un reglamento, que justamente es este, el Decreto Supremo 005/2012 TR. Entonces, la ley te dice qué hacer y el reglamento te dice cómo hacerlo. Esa es la diferencia. Nuevamente, la ley nos dice qué hacer con respecto a un tema, ¿no? En este caso, seguridad, qué hacer, y el reglamento nos indica cómo hacer, cómo implementar. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Acá hay otros decretos supremos. Todas estos son modificatorias de este primer decreto 005/2012 TR. Este es el inicial. A lo largo del tiempo han habido modificaciones. El 6/2014, 12/2014, 16/2016, 1/2021. Por ejemplo, ¿no? El 12/2014 nos indica sobre los registros únicos de accidentes. El 16/2016 TR, aquí indica que el EMO, el examen médico ocupacional, tiene que hacerse cada 2 años. Entonces, estos decretos van modificando algunos artículos del reglamento inicial, ¿no? Que fue el 005/2012 TR. Muy bien. Y aquí hay algo importante, estos registros obligatorios en el sistema de gestión. Seguramente ya lo han visto, ¿no? De repente en sus trabajos se aplican. Y es más que seguro que sí, ¿no? Porque son obligatorios. Estos, estos registros son de implementación obligatoria. ¿Dónde los encuentro? En la resolución ministerial 050/2013 TR. Ahí están, ¿ya? Inicialmente está en el artículo 33, ¿no? De este reglamento de la ley. Pero en el artículo no nos indica cómo es el formato de estos registros. Entonces, ya la resolución ministerial ya nos da el formato inclusive para que solamente, si es necesario, cambiemos o le compongamos el logo de nuestra empresa, ¿no? A cada uno de estos formatos. Claro que lo que normalmente se hace es que estos formatos pueden ser disgregados, ¿no? Y se crean formatos adicionales. Entonces, pasamos de tener 8 formatos, registros obligatorios, perdón, a tener más, ¿no? Pero que en principio debemos de cumplir estos 8, ¿no? Ahí tenemos el registro de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, un registro de exámenes médicos, otro para el monitoreo de agentes físicos, químicos, las inspecciones internas que hacemos, las estadísticas, equipos de seguridad, las capacitaciones, inducciones y el registro de auditoría. Entonces, en una fiscalización, en una inspección de la autoridad competente, en este caso SUNAFIL, es casi seguro, por no decirlo casi un 100% seguro, que nos van a pedir alguno de estos registros. De repente no todos, pero alguno de estos registros nos van a solicitar, ¿no? Para hacer su labor inspectiva, ¿no? Entonces, ya saben dónde encontrarlo. Resolución Ministerial 050/2013 TR. Ahí están todos estos formatos. También indica cómo llenarlos, qué significa cada espacio, cada punto. Es un manual bien detallado para que podamos empezar la implementación, si es que aún no lo tenemos, y si no, para mantener nuestro sistema de gestión. Y acá vamos a tocar algo muy importante, que es la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL, bueno, antes no existía, se creó en base a esta ley 29981, ¿no? La SUNAFIL significa Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Eso es SUNAFIL. Y abarca todos los sectores productivos, ¿no? Acá nacionales.
Está en construcción, está en minería, la SUNAFIL está en la industria, la SUNAFIL está en pesca, en agricultura, está en todo, ¿no? Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Cuál es su función? Promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento jurídico, sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo. Sobre todo esto, seguridad y salud en el trabajo. Ahí está. Temas de pagos, por ejemplo, ¿no? Algunas veces hay reclamos por salarios o liquidaciones, eso también lo ve la SUNAFIL, por eso es sociolaboral. Bueno, pero en nuestro caso, seguridad y salud en el trabajo, sobre todo se dedican a eso. Entonces, fue creado por esta ley y que modifica a una anterior ley, que es la ley 28806, que es la Ley General de Inspección del Trabajo. Ojo que esta ley todavía está vigente, ¿no? Solamente la modifica. Pero ya nos regimos en base a esta ley, ¿no? Su ley de creación de SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Principales funciones, ya hemos visto, ¿no? Supervisar el cumplimiento de la normativa en seguridad, aprobar políticas institucionales, vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, imponer sanciones, efectuar procedimientos de ejecución coactiva. ¿Dónde encuentro las principales funciones? Aquí, ¿no? El Decreto Supremo 007-2013, Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL. Miren, aquí hay en esta imagen, hay un par de fiscalizadores, ¿no? Dos señoritas, y están ahí colocando un cartel, dice seguramente obra paralizada. Aquí el casco de la señorita de la izquierda tapa de repente el cartel, pero debe ser obra paralizada. Nos damos cuenta, ¿no? Porque acá también hay un cartelito de uso obligatorio de EPPs, ¿no? Entonces seguramente es alguna obra de construcción que ha sido paralizada porque ha incumplido de repente en la fiscalización han habido bastantes infracciones a las normas de seguridad, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver exactamente algunos detalles sobre cómo es esa inspección que hace SUNAFIL, ¿no? Cuando hace SUNAFIL su labor inspectiva, ¿no? Entonces, seguramente aquí hay es para que paralicen, de repente ya hay algo muy grave, ¿no? Que ha sido detectado, que pone en riesgo la vida de las personas que trabajan ahí, entonces, para justamente para cumplir el principio de protección aquí, seguramente es por eso que están paralizando esa obra, ¿no? Principio de protección. Muy bien, nos hemos quedado aquí. A ver, aquí, ¿no? Al inicio de la inspección, ¿no? Las inspecciones que hace la SUNAFIL o la fiscalización que hace la SUNAFIL. Ingresar sin previo aviso. Ojo que la SUNAFIL puede aparecerse en la puerta de nuestras empresas donde laboramos, o si es que tenemos alguna empresa, ¿no?, propia, puede aparecerse sin previo aviso. La SUNAFIL no te va a llamar, pues, ¿no? Un día antes y te va a decir, eh, Jorgito, mañana vamos a ir a hacer una inspección y vamos a ir a las 8 de la mañana. Normalmente no te va a avisar, pues, ¿no? Porque ya tú tomarías las previsiones, ¿no? De repente tú sabes que te falta algunos registros, de repente tu política no está vigente, tu matriz de IPERSEC quizá tampoco no está vigente, no está aprobado por el comité, tus programas de capacitación tampoco están aprobados por el comité, entonces vas a empezar a trabajar lo que queda del día, toda la madrugada, hasta que te llega la inspección de la SUNAFIL, para tratar de poner al día, pues, ¿no? Todos tus documentos, ¿no? Les vas a proveer de repente a tus trabajadores los CPPs completos, un sinfín de cosas, ¿no? No te va a alcanzar el tiempo también para hacer todo eso si es que no están las cosas correctas, ¿no? Entonces, la SUNAFIL no va a avisarte, puede ingresar sin previo aviso a tu empresa, ¿no? A cualquier hora del día, ¿no? Y puede permanecer
todo el tiempo que implique su inspección. O sea, tampoco no es que la SUNAFIL solo trabaja, bueno, claro, tienen un horario de trabajo, ¿no? Es cierto, ellos también cumplen un horario de trabajo, pero quizá por la gravedad de lo que se está encontrando, por cosas que van apareciendo ahí en la labor de fiscalización, ¿no? Los inspectores puedan quedar sin, más allá de sus horas de trabajo, ¿no? Y es más, de repente tú también tienes un horario de trabajo, ¿no? Tus trabajadores también cumplen un horario de trabajo, pero quizá van a tener algunos que quedarse un poco más, ¿no? Porque la inspección continúa. Entonces, no te van a avisar, pueden ir a cualquier hora del día, pueden permanecer el tiempo que ellos consideren, ¿no? Al efectuar la visita, los inspectores deben comunicar su presencia. Ya, simplemente tienen que avisar, te van a avisar. ¿Sabes qué, Jorgito? Estoy aquí en tu empresa, por favor dame las facilidades para ingresar y hacer una inspección, ¿no? Dentro de tus instalaciones. Ahora, ¿qué pasa? De repente el empleador no está, ¿no? No está presente. Tampoco no hay ni un representante del empleador. Esto no evita la obligación de brindarle las facilidades, ¿no? Siempre va a haber alguien, algún delegado, ¿no? De esa responsabilidad. Ya no estará el gerente, quizá ya. De repente el subgerente, ya no está. Algún jefe, de repente no hay ningún jefe, han salido. Algún supervisor, ya eso sí, ¿no? Porque si hay algún trabajo que se esté realizando, pues debe haber algún supervisor responsable, ¿no? Entonces, ese supervisor va a ser el representante. Y ese supervisor, pues, no le va a quedar otra de que brindarle las facilidades, ¿no? Permitirle el ingreso y el recorrido en el centro laboral. Ojo que, como les comento, los inspectores no nos van a avisar cuando van a ir a nuestras empresas a hacer alguna inspección. El acompañamiento, ¿no? Durante la inspección. Los inspectores pueden solicitar la presencia de trabajadores y de aquellos que estimen necesario para el desarrollo de la labor inspectiva. Ojo que esta inspección no la realiza solamente el inspector de la SUNAFIL con algún representante del empleador, ¿no? Algún gerente o algún supervisor. También están presentes los trabajadores, ¿no? O de repente algún representante del comité de seguridad, ¿no? Entonces, no solamente es entre el empleador y la SUNAFIL, sino también están involucrados los trabajadores o el representante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto tiene que ver con lo que vimos también al inicio, ¿no? Los tres entes que participan en el sistema de gestión de seguridad. El Estado, en este caso representado por SUNAFIL, el empleador y los trabajadores, ¿no? Estos inspectores pueden requerir al empleador información, ¿no? Relacionada con las disposiciones legales, exigir la identificación de las personas que se encuentran en el centro de trabajo. Imagínense un visitante, ¿ya? Simplemente vino alguien de visita, quizá a hacer alguna cotización para vender algún producto, ¿no? Para ser un proveedor. De repente, de alguna, están haciendo una construcción y de repente este proveedor quiere proveer, justamente, valga la redundancia, fierro, digamos. Y justo cae la Sunafil y encuentra a esta personita ahí conversando de repente con el logístico. Obviamente el inspector va a indicar, ¿no? A ver, ¿y esta persona quién es? ¿Por qué no se identifica? Entonces, esta persona pues debería tener, ¿no? Un ribete acá de que diga visita, ¿no? Seguramente ha entrado por la puerta, debería estar ahí anotado que ha entrado tal persona para tener una reunión con el representante de logística o con el de administración, porque quiere ser un proveedor o va a ser un proveedor. Entonces, el fiscalizador, el inspector te va a preguntar, puede preguntar todo, ¿no? Puede decir por qué esta persona está aquí, quién es esta persona, por qué de repente este trabajador está realizando este trabajo, va a requerir información, va a requerir de repente el contrato, va a requerir su última boleta de pago, va a requerir sus capacitaciones, su cardex de entrega de PPs, etcétera, ¿no? O sea, puede pedir
absolutamente cualquier registro o información relacionado a lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De repente su, su examen médico, ¿no? El resultado del examen médico, aunque es confidencial, ¿no? Es confidencial porque eso, el tema de los exámenes médicos solamente lo sabe el médico y el trabajador, ¿no? El médico lo único que hace es aprobar la aptitud, ¿no? O sea, decir si la persona puede o no puede trabajar, nada más. Ese es el resultado. ¿Puede o no puede? ¿Está apto o qué restricciones tiene? ¿No? Ya temas más detallados lo sabe el médico, lo sabe el trabajador, pero no necesariamente lo tiene que saber ¿no? Las demás personas, ¿no? Los demás trabajadores o los demás encargados de la supervisión. Simplemente con que yo sepa, ¿no? Como supervisor que mi trabajador es apto, suficiente. O si tiene alguna restricción, ¿no? Por ejemplo, uso de lentes correctores. Entonces, simplemente yo tengo que saber esa información para que cuando ejecute la labor el trabajador, pues esté con sus lentes, ¿no? Ya le proveeré sobre lentes o lentes con insertos, ¿no? Para que pueda estar protegido. Simplemente es eso, ¿no? Acá, si los trabajadores evidencian temor o represalias, ¿no? Por exponer quejas, estos inspectores pueden entrevistarlos sin la presencia de los empleadores. Entonces, aquí también, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, ya no están incluidos el empleador, pero siempre tiene que haber esto, pues, ¿no? Una evidencia de temor o represalias. Y que seguramente ya los inspectores lo saben, ¿no? Porque muchas inspecciones que se realizan o visitas que realiza la SUNAFIL a las empresas es por quejas, quejas anónimas, porque hay quejas anónimas, no necesariamente indican el nombre, el cargo que desempeña un trabajador en alguna institución, en una empresa. Y hay pues quejas, ¿no? De repente malos tratos, no se está cumpliendo con las normas de seguridad, de repente el comité da recomendaciones y no se hace caso, entonces ahí aparece la SUNAFIL, ¿no? Entonces ya más o menos entran en contexto de que de repente hay temor o puede haber temor o represalias, entonces simplemente se ubica el fiscalizador con el trabajador o con un representante para que tengan este diálogo, ¿no? Con declaraciones confidenciales. Documentación que debe exhibir el empleador en materia de seguridad. Lo básico, y casi lo que siempre piden, ¿no? La política de inseguridad y salud, el reglamento interno, que debe estar aprobado por el comité, el IPRC, identificación de peligros, el mapa de riesgos, de igual forma, aprobado por el comité, el IPRC igualito, planificación de la actividad preventiva, ¿no? Acá está todo el programa anual de seguridad, también aquí, ¿no? El programa anual de seguridad. Los registros que hemos visto más anteriormente, los 8. El libro de actas del comité, libro de actas de las elecciones. Entonces, aquí está casi ya resumido qué es, digamos, la documentación que deberíamos de tener a la mano, al día, bien archivado, para que cuando pasemos alguna inspección, ¿no? Por parte de SUNAFIL, pues no nos agarren, ¿no? Así como se dice, de sorpresa, ¿no? Y pucha, en ese momento no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, eh, mantener un sistema de gestión es tener bastante orden, sobre todo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos inmersos en este tema de la supervisión en seguridad, debemos ser ordenados, ¿no? Para que nuestra documentación pues esté a la mano, esté disponible, ¿no? Ahora, todo esto puede ser digital también, ¿ya? No necesariamente tiene que ser en físico, ¿no? Pero lo normal es que esté en físico, bueno. Pero si alguien ya puede o tiene la posibilidad de digitalizar todos estos documentos, lo puede hacer, ¿no? Porque también es válido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Simplemente hablemos del tema de registro, ¿no? El IPRC continuo, por ejemplo, que se realiza todos los días antes de iniciar un trabajo. En algunas empresas ese IPRC ya se realiza por medio de una aplicación, ¿no? En celular. Entonces, ya no, en ese caso ya no tienen un papel que están llenando diariamente, ¿no?
Entonces, si viene la SUNAFIL y me pide el IPRC, por ejemplo, de ese trabajo, ¿no? Entonces yo simplemente voy a mi base de datos donde almaceno toda esta información y le puedo entregar o le puedo mostrar de que el trabajador sí realizó su IPRC antes de empezar su tarea, ¿no? Bueno, pero como les comento, todavía se mantiene los archivos en físico, de repente porque es un poco más cómodo, más rápido y también el costo es menos, ¿no? Implementar de repente estos registros digitales tiene un costo, pues, ¿no? Y también hay que instruir a los trabajadores cómo llenarlos de la mejor forma. Hay un sinfín de eventualidades que podrían pasar, ¿no? También la información podría perderse, quizá, podría formatearse la computadora donde está almacenada toda la información, se puede perder. Hay muchos riesgos también que ocurren, ¿no? Entonces, o que pueden ocurrir. Pero pueden ser representados o presentados de cualquiera de las dos formas, ¿no? Ya sea en físico o en digital. ¿Qué más tenemos aquí? Documentos que emite la SUNAFIL, ¿no? Bueno, cuando nos hace una inspección, al finalizar, nos van a dar un acta de inspección. Ya está. Hay dos cosas ahí, ¿no? Si todo está bien, simplemente hay un informe. No pasa nada. Vino la SUNAFIL, me inspeccionó, me dio mi informe. De repente no hay nada grave que subsanar, no hay nada leve inclusive, todo está bien. Pero ¿qué pasa si es que sí hay algunas observaciones? Entonces nos van a pedir un requerimiento de información. ¿Para qué? Para solventar o subsanar algo que esté mal, ¿no? En caso todavía sea vaga la información que estamos dando nosotros, ahí sí nos van a requerir un requerimiento de comparecencia. Este requerimiento de información puede ser enviado por correo, pero este requerimiento de comparecencia, sí tienes, acá sí hay que ir en forma digamos, presencial a entregar esa información a SUNAFIL, ¿no? Va a haber una reunión con los encargados para que podamos aportar pruebas, ¿no? Sobre algo que han encontrado, alguna desviación. Ya pues, y en caso ya de repente no aparezcas a la comparecencia o a pesar de que has ido, no has podido demostrar las pruebas necesarias, ¿no? De la observación, ya se inicia con un acta de infracción, ¿no? Ya acá ya hay infracciones en materia de seguridad. Y por último, una vez que esta acta se resuelve, ya sale una resolución de multas, ¿no? Y se impone la sanción al empleador. Ahorita justamente también vamos a ver hay un caso, ¿no? Sobre las multas, ¿no? Que impone la SUNAFIL a las empresas, sobre todo. La escala de infracciones, ¿no? Hay infracciones leves, como de repente en cualquier trabajo, ¿no? En el reglamento interno ahí están las infracciones leves, las infracciones graves, las infracciones muy graves. Vamos a ver un poquito de cuáles serían infracciones leves, ¿no? Falta de orden y limpieza, que no implique riesgo para la seguridad. Pues un poco de desorden quizá ahí en el área de trabajo, pero no es significativo, ¿no? El riesgo para las personas. No comunicar a la autoridad la apertura del centro de trabajo o la reanudación del mismo. Consignar datos inexactos solo si no es una actividad de alto riesgo. Eso también es una infracción leve. Incumplimientos de la prevención de riesgos que no sean considerados graves. Enfoquémonos en estos dos, ¿no? Entonces, estas dos observaciones se catalogan como leve. ¿Dónde encuentro todo el, toda la, todas las infracciones leves, ¿no? Acá, Decreto Supremo 019/2006, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Infracción grave, por ejemplo. Falta de orden y limpieza que sí implique riesgos elevados. Hace rato, de repente era un desorden moderado, quizás hasta moderado, pero aquí sí ya, ¿no? De repente cables entrecruzándose, de repente charcos de agua y un cable ahí por ahí que está pasando, maderas con clavos por lugares donde transitan las personas, ya son riesgos elevados, ¿no? Que podrían causar de repente algún accidente incapacitante.
¿no? No dar cuenta a la autoridad de los accidentes de trabajo o no llevar a cabo la investigación, ¿no? Entonces, justamente hay un formato, hay un registro de accidentes de trabajo. Cuando se origina un accidente de trabajo hay que comunicar a la autoridad competente qué es lo que ha sucedido. Entonces, esconder estos accidentes de trabajo o simplemente no comunicarlos en su debido momento eh, va a ser una infracción grave. No llevar a cabo evaluaciones de riesgo. O sea, simplemente es no desarrollar el IPRC, no implementar los controles, no realizar exámenes médicos de inicio de vínculo, periódicos o de retiro, y no comunicar los resultados a los mismos trabajadores, ¿no? Como le comenté hace un momento igual, ¿no? Una de las obligaciones era realizar exámenes médicos y una de las obligaciones del trabajador era someterse a esos exámenes médicos, ¿no? Entonces, si se detecta de repente algún trabajador no ha pasado con su examen médico, o en todo caso sí lo hizo, pero el trabajador nunca fue comunicado sus resultados, se considera una falta, una infracción grave. Entonces ahí la multa va a ser mayor, ¿no? Mayor que las leves, obviamente. Pero ya hay muy graves, ¿no? Donde las multas ya sobrepasan los miles de soles, ¿no? En este caso, acá en Perú. No observar las normas durante los periodos de embarazo, ¿no? Entonces, las infracciones muy graves, sobre todo, cuidan a las personas, mujeres, ¿no? Embarazadas y cuando están en época de lactancia y trabajadores con discapacidad. Entonces, si no tenemos en cuenta estas normas específicas, ¿no? Para estos tipos de trabajadores, ¿no? Embarazo, lactancia o trabajadores con discapacidad, con alguna discapacidad física, y ahí sí esa infracción se convierte en muy grave, ¿no? Acá un ejemplo, ¿no? Hace un tiempo en las empresas se han empezado a implementar los lactarios, ¿no? Que son unos lugares, unos ambientes adecuados, especiales, para que las personas, las mujeres que están en esta etapa, ¿no? Puedan llevar a sus hijos o algún familiar pueda llevar al bebé ahí para que, ¿no? Haga esta actividad la mamá con su hijo. Entonces, casi en todas las empresas se tiene que implementar este ambiente, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Va a la Sunafil y no encuentra el ambiente adecuado para realizar esta acción, infracción muy grave. No observar las normas en materia de protección de los trabajadores menores de 18 años. Igualmente, ¿no? Infracción muy grave. Es cierto, hay personas menores de edad que ya realizan un trabajo, ¿no? Claro que tienen que tener, pues, ¿no? La autorización de sus padres, tener algunas directivas adicionales, pero si no las implementamos, también se convierte en una infracción muy grave si es que es detectado, ¿no? Por la autoridad. Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles, ¿no? Y que derive un riesgo grave. ¿No? Yo a un trabajador con discapacidad, pues no le voy a hacer que realice pues trabajos donde esté en constante movimiento, quizá, ¿no? Tendré que colocarlo en un puesto de trabajo adecuado, ¿no? Entonces, justamente hay que diseñar los puestos de trabajo para las características de los trabajadores, ¿no? Y que no derive un riesgo grave. A eso se refiere. O incumplir el deber de confidencialidad en el uso de la información relativa a la salud. ¿Ya? Entonces, ahí está. Es una infracción muy grave. Imagínense, tienes el resultado del examen médico de algún trabajador y no sé, se te dio no sé, el gusto de compartirlo por un grupo de WhatsApp, ¿no? Donde están todos los demás trabajadores. Bueno, uno va a caer una sanción para esa persona que de repente era el encargado de custodiar los resultados de los exámenes médicos. Y dos, el mismo trabajador puede interponer una queja, ¿no? En la SUNAFIL. Va el inspector, verifica qué es lo que ha pasado, el trabajador puede tomar capturas de pantalla de repente, ¿no? Del WhatsApp, del grupo de WhatsApp,
suficiente prueba como para que, ¿no? Se determine que ha habido pues un incumplimiento, ¿no? De la confidencialidad, ¿no? Entonces, una infracción muy grave. Seguramente el trabajador o la persona encargada no va a poder, no va a saber qué hacer, ¿no? Porque de repente su salario ni siquiera va a alcanzar para pagar esa infracción, ¿no? Porque ya, como les digo, infracciones muy graves ya rondan los miles de soles, ¿no? Inclusive más de 100.000 soles, 200.000 soles, inclusive. Aquí, ¿no? Multas por incumplimiento. Y bueno, estas multas se colocan, hay que ver tres parámetros, ¿no? El tipo de empresa, número de trabajadores y gravedad de la falta. Entonces, con este cuadrito de, ¿no? de múltiples entradas, vamos a, vamos a determinar a qué multa, cuál es su sanción económica, ¿no? de una empresa. Ahorita vamos a ver un caso, un pequeño caso ahí que les he puesto sobre cómo se determina la sanción económica, ¿no? Porque al final la sanción, admini- ojo, es administrativa, es monetaria, ¿no? O sea, simplemente, normalmente es dinero, ¿no? La sanción económica. Entonces, a esto se refiere. Tipo de empresa, número de trabajadores y gravedad de la falta. Ya la gravedad hemos visto, ¿no? Leves, graves, muy graves, número de trabajadores afectados, ¿no? De 10, aquí debería ser de 10 a 100 y acá de 100 a 1000, ¿no? Acá había un error en el tipeo. De 1 a 10, de 10 a 100 y de 1 a otro. Tipo de empresa, ¿no? Hay microempresa, pequeña empresa y todas las demás, ¿no? No MIPE es todas aquellas empresas pues, de medianas a grandes. Y acá hay una casuística, a ver, vamos a leer un poquito, vamos a tratar de representar estas escalas, ¿no? de multas económicas. A ver, ¿qué dice? Incumplimiento detectado, dice, ¿no? Una empresa constructora no acredita el pago de primas de los SCTR, ¿no? A ver, ¿qué cosa es SCTR? Es el seguro complementario para trabajos de riesgo, ¿no? Del mes de diciembre de 2024 a favor del trabajador Miguel Pérez. Ese es el incumplimiento. Seguramente el inspector de Sunafil, ¿no? Estuvo pidiendo, revisando las primas de los SCTRs de todo el personal que estaba laborando ahí y se detectó que no, que faltaba para un trabajador, Miguel Pérez. Ya, no tenía su SCTR activo en ese momento. ¿Cuál es la norma vulnerada, ¿no? Acá, artículo 19 de la ley 26790, ley de modernización de seguridad y social en salud, artículo 82 del decreto supremo 00997, que es el reglamento de la ley 26790, y el artículo 5 del decreto supremo 00398, ¿no? Normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿No? Entonces, imagínense, ¿no? Acá el trabajador sufre un accidente, su SCTR no está activo, ya no tiene seguro, ¿no? Porque normalmente cuando sucede un accidente, se activa el SCTR, ¿no? Entonces, el SCTR cubre un monto para exámenes, tratamiento, rehabilitación quizá, ¿no? Pero es un monto, no es un monto ilimitado, ¿no? Tiene un tope que depende del sueldo del trabajador, así es, depende del sueldo. Entonces, si digamos, no, aún requiere más cobertura, ya pasan a otro seguro, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú es salud, normalmente continúa con el tratamiento. Ya, pero no nos enmarquemos en eso, ¿no? Simplemente acá que se detectó que no tenía SCT reactivo. El tipo de empresa, bueno, una constructora, seguramente es no MIPE. ¿Cómo consultamos esto? En la página web, ¿no? Ahí vamos a ver consultamos, ponemos el nombre de la empresa y nos sale si es que esta empresa pues es MIPE o no MIPE, simplemente. ¿No? Ya, en este caso es no MIPE. Cantidad de trabajadores afectados, uno, ¿no? Miguel Pérez, ya, un trabajador que no tenía SCT.
Gravedad de la falta, grave, ¿no? Ahí en la escala, esa omisión de los seguros de riesgo es una falta grave. Sanción propuesta, 3 unidades impositivas tributarias, ¿no? Ascendente a 15.450. Bueno, ya la UIT cambia cada año, ¿no? Por ejemplo, este año es 5.150, ¿no? Simplemente multiplicamos por 3, 15.450. Aproximadamente $4.500, ¿no? Más o menos. Esa es la multa por no tener un SCTR, ¿no? Que la prima, como les comento, está en función del sueldo del trabajador. Normalmente una prima está por 40 soles, más o menos por ahí. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero de repente un trabajador con un salario de 2.000, 2.500 soles, su prima va a estar en ese rango, ¿no? 30, 40 soles. Entonces, por 40, por esa cantidad, pues, ¿no? Miren cuánto es la multa, ¿no? 15.000. Muchas veces más de lo que cuesta la prima, ¿no? Acá está la tablita, de acá sacamos la sanción de las 3 unidades impositivas, grave y número de trabajadores afectados, ¿no? Como solo un solo trabajador, ya pues es 3, ¿no? Pero miren, ¿no? Imagínense, una falta muy grave con más de 1.000 trabajadores afectados, la, la sanción es hasta 100 unidades impositivas tributarias. Si hacemos un cálculo rápido de esas 100 unidades por lo que cuesta la UIT actualmente, hablaríamos aproximadamente de medio millón de soles, que sería, digamos, el tope, ¿no? De multa. Bueno, medio millón de soles no creo que sea fácil de pagar, solamente por un tema este de no cumplimiento de las normas. Bueno, acá vamos a ver un poco algunas normas sectoriales, ¿no? Que complementan a la ley. Acuérdense que la ley 29783 es la ley madre, ¿no? La que rige toda la actividad económica en materia económica en el país, pero en materia de seguridad. Pero los demás sectores productivos también tienen algunas normas que complementan a esta ley, ¿no? Por ejemplo, el más conocido de repente es este Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, ¿no? Decreto Supremo 024/2016, que también tiene sus modificatorios. En construcción también tenemos un Decreto Supremo 011/2019. Esto es casi reciente, ¿no? Del año 2019 ya tiene su reglamento de seguridad. Electricidad, igual, ¿no? Una resolución ministerial que está, digamos, enmarcado con los trabajos con electricidad del 2013. Y vivienda tiene aquí un decreto supremo, pero que se refiere al Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Dentro de ese reglamento está una norma técnica, la G050, que seguramente la han escuchado. Seguridad durante la construcción. Entonces, también podemos usar esta norma para implementar medidas de control, ¿no? Sobre todo en lo que es el ámbito de la construcción, juntamente con este decreto supremo. Ojo que este decreto supremo no invalida a esta norma técnica, ¿no? Sino se complementa, ¿ya? En esta norma técnica habían vacíos, entonces se complementan con lo que dice el decreto supremo 011/2019. En industria, ¿no? También hay una resolución suprema. Aquí, protocolo para la fiscalización en materia de seguridad de y salud en el trabajo en el sector industrial del 2016, ¿no? Y esto lo da la SUNAFIL. Es un protocolo, pero también tiene normas que debemos de cumplir si es que estamos trabajando en industria en general, ¿no? Industria textil, alimentos, procesados, etcétera. En hidrocarburos también hay una ley, un decreto, perdón, 043/2007. Pero fíjense, ¿ah? Este es 2007, es mucho antes de la publicación de la ley 29783, que dijimos que era en el 2011. Entonces, este decreto no ha sido actualizado aún.
con los lineamientos de la ley, pero sigue vigente. No, o sea, no ha sido derogado, pero digamos que está desfasado. Pero aún así hay que, de repente, algunos artículos están en línea con lo que dice la ley, algunos de repente ya no están desfasados. En todo caso, para quien trabaje en hidrocarburos, ¿no? Debe tener a la mano tanto la ley 29783 y este decreto supremo. En caso la ley diga lo contrario a algún artículo del decreto o de este reglamento, debo hacer caso a lo que dice la ley, ¿no? Si es que hay alguna oposición en mandatos. Y en pesca también hay una, ¿no? Que es el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector pesquero. Dice este manual, elaborado por la SUNAFIL, no tiene requisitos adicionales, sino que es una compilación de requisitos aplicables al sector pesquero. Entonces, estos sectores productivos tienen algunas normas adicionales, ¿no? De cumplimiento por sectores. Y algunas normas relacionadas a la salud, ¿no? La ley 31051, que habla sobre la protección laboral para mujeres gestantes, ¿no? Y aquí seguramente está el tema de aquí lo que vimos, ¿no? En las infracciones muy graves que era no observar justamente, ¿no? Esa norma, hay que leerlo. Normas específicas para periodos de embarazo y lactancia, ¿no? Entonces, justamente está aquí. La resolución ministerial 480-2008, ¿no? El listado de enfermedades profesionales. Entonces, ahí vamos a ver todas las enfermedades que son consideradas profesionales, o sea, adquiridas en el puesto de trabajo. Y aquí ya también está incluido lo que es el virus, lo de la pandemia, ¿no? El virus SARS-CoV-2, el COVID-19, ¿no? Resolución ministerial 312, ¿no? 2011, protocolos de exámenes médicos. Bueno, acá está repetido, listado de enfermedades profesionales. Y por último, la resolución ministerial 312-2011 del MINSA, protocolos de examen. Bueno, se ha repetido. Entonces tenemos estas normas que están relacionadas a lo que es salud ocupacional. Y bueno, esto ya lo vimos al inicio, ¿no? Pero no se olviden que ahora hay una modificación de este artículo del Código Penal donde hay pena privativa de la libertad por la inobservancia de los controles de seguridad. Entonces, como supervisores, ¿no? Hemos sido, ¿no? Que nos han delegado ciertas funciones, ciertas obligaciones del empleador, entonces también podríamos estar acá incluidos, ¿no? Si es que no tomamos acción en controlar o en gestionar debidamente los peligros en los puestos de trabajo. Entonces hay que tener bastante cuidado con esta, con esta cuarta disposición, porque también, como les comento, aquí también podríamos estar incluidos como supervisores, ¿no? de los trabajos. Bueno, una línea de tiempo de la legislación de seguridad y salud en el trabajo, desde la creación de la ley 29783 en el 2011, bueno, acá está hasta el 2022, que se actualiza el anexo 5, ¿no? Del Decreto Supremo 00997-SA, que era del MINSA, ¿no? Entonces aquí más o menos un recorrido de todo lo que hemos hecho hasta, hasta la actualidad, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, se han ido modificando, se han ido añadiendo normas adicionales para lo que es el tema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es normas internacionales y sobre todo en la norma ISO 45001, que es sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Antes se hablaba de OSAS, ¿no? 18001. Ahora ISO 45001. ¿Por qué se ha dado este cambio, no? Simplemente se ha hecho por un tema de orden, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando la OSAS ya existía, ya habían los ISOs, ¿no? Por ejemplo, había el ISO 9001 de calidad, había el ISO 14001 de
medio ambiente, pero no había un ISO todavía para seguridad, ¿no? Y cuando se hacían las certificaciones, siempre se buscaba certificar estos tres campos, ¿no? Calidad, medio ambiente y seguridad. Entonces, tuvo que pasar unos años para que se apruebe esta norma ISO y entre en vigencia, ¿no? Entonces, ahora lo común es certificar a las empresas ya todo parametrado bajo las normas ISO, ¿no? Y en este caso la 45001, ¿no? Destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales. Ahora, esto de las normas ISO o las normas internacionales no son de obligatorio cumplimiento para las empresas, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú. O sea, nadie te va a obligar, nadie te podría obligar a que tú hagas, que tú cumplas, ¿no? O implementes todo el sistema de gestión de la ISO 45001 a tu empresa. No es obligatorio. Aquí en este caso es opcional. Pero todo lo demás que hemos hablado hasta el momento de legislación nacional, eso sí es obligatorio. Eso sí debemos de implementar. Pero las ISOs no son obligatorios. Pero, ¿cuáles son las ventajas de los beneficios, ¿no? de la certificación en seguridad ISO? Va a reducir costos operativos, mejora la seguridad y salud de las partes interesadas, nos va a permitir cumplir con los requisitos legales que ya hemos hablado, ¿no? anteriormente. ¿Por qué? Porque una de las implementaciones, uno de los sectores de la norma ISO habla justamente del cumplimiento legal. Mejora la gestión de riesgos, credenciales comerciales probados, ¿no? Entonces, la empresa va a tener un mayor rédito, ¿no? Al momento de ser contratada, quizá, para hacer algún servicio, si es que está certificada por, ¿no? de repente por la ISO 45001 o quizá por las tres, ¿no? Por la TRINOR, ¿no? Entonces, eso va a mejorar el expertise de la empresa, ¿no? La satisfacción y seguridad del cliente también. Conseguir más clientes, ¿no? Acá lo que les hablaba. Entonces, muchas empresas, ¿no? Que digamos contratan a otras para realizar trabajos, se fijan, ¿no? Si es que esta empresa tiene certificaciones internacionales, porque como les digo, no es obligatorio, pero si una empresa decide implementar estos sistemas de gestión ISO en sus actividades, pues va a tener de repente una mayor aceptación, ¿no? Va a tener un plus adicional. Entonces es muy importante, ¿no? Como les digo, no es obligatorio, ya depende porque tiene un costo de implementación, no es gratuito, no va a requerir de repente crear una nueva área en la empresa, que es el de sistemas integrados de gestión, para dar la implementación y luego el mantenimiento. Entonces, gratis no es, ¿no? Es una inversión más bien que hacen las empresas para mejorar sus sistemas de gestión. ¿Qué más? Aquí tenemos la línea de tiempo, ¿no? De la seguridad a nivel internacional. Justo acá, 2018, ¿ves? Aquí está donde se publica la norma ISO 45001, ¿no? Y entra en vigencia en marzo. Entonces, desde el 2018 tenemos esta norma, ¿no? Por eso lleva, después de los dos puntos, indica el año de entrada en vigencia, ¿no? 2018. Por eso es ISO 45001, 2018. Si por aquí de repente más adelante se hace alguna modificación en los requisitos de la 45, de esta norma ISO 45001, va a ir aquí el año de esa modificación, ¿no? Pero ahorita todavía nos mantenemos con lo, lo aprobado en el año 2018, ¿no? Antes usábamos lo que era OSAS, ¿no? OSAS 18001. Aquí está, desde el año 1998 hasta el 2018 se mantuvo OSAS. Entonces fueron como 20 años, ¿no? Que duró, digamos, el OSAS estuvo vigente. Ya paulatinamente fue, ya se fueron decantando, ¿no? Por lo que se hizo. De repente hay alguna empresa todavía que tenga OSAS implementado en su empresa. Pero ya, bueno, con el tiempo va a tener que migrar, ¿no? A lo que es el ISO 45001. Diferencias entre OSAS e ISO, ¿no? Mayor énfasis en el pensamiento basado en el riesgo, aumento del compromiso de la alta dirección,
importancia del contexto en la estrategia empresarial, refuerzo de la evidencia del cumplimiento, participación de los trabajadores. Bueno, digamos que más que todo se ha enmarcado en eso, pero OSAS también tenía algo similar, algo similar. Ahora, algo que es, digamos, más conveniente para la implementación del ISO 45001 es que su estructura de alto nivel, que se llama anexo SL, es similar a lo que era lo que es ISO 9001 y 14001. Entonces, básicamente, si yo implemento, digamos, la de calidad o la de medio ambiente, también se me va a hacer fácil implementar lo que es la de seguridad, ¿no? 45001, porque comparten la misma estructura. Las tres normas tienen la misma estructura. Entonces, va a ser mucho más fácil su implementación. Mientras implemento uno, puedo ir implementando los otros dos, ¿no? Claro que va a tener sus diferencias de repente en lo que es operación, ¿no? Sobre todo. Pero después todo va a ser igual, ¿no? El contexto, el liderazgo, la planificación es similar. Entonces, por ese lado, se hace mucho más fácil una implementación ISO 45001, ¿no? Hay que de repente mantener, si es que hay alguna empresa todavía que tenga OSAS 18000, ¿no? Entonces, digamos, como les comento nuevamente, no es obligatorio la implementación del ISO 45001 y tampoco de ninguna otra norma, ¿no? Internacional aquí en Perú, pero da un rédito adicional, un plus, eleva la imagen de la empresa, ¿no? Por sus certificaciones internacionales, ¿no? Normalmente antes de repente era un poco difícil las implementaciones, pero las certificaciones, perdón, pero ahora ya creo que se ha diversificado, entonces más que todo es un tema de decisión, ¿no? De las empresas poder, poder hacer esta implementación, esta inversión, ¿no? Bueno, no es gasto, más que todo es una inversión para que también las ventas de la empresa, ¿no? Si es una empresa que se dedica a realizar servicios, pues mejoren o se eleven. Muy bien, señores, eso ha sido nuestra capacitación del día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido, haya quedado claro los conceptos que hemos llevado a cabo el día de hoy. Entonces, nada, solamente queda agradecerles su atención y bueno, ya mañana vamos a continuar con las capacitaciones. Sobre el tema, mañana toca comité de seguridad, ¿no? Entonces vamos a ver un poco sobre cómo es la implementación, ¿no? Cómo se lleva a cabo el proceso de elección, etcétera, ¿no? Sobre ese tema. Bueno, señores, me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención nuevamente y ya nos vemos el día de mañana. Le doy pase a nuestro coordinador, no sé si esté por ahí, coordinadora.